día de hoy tenemos cosas muy asombrosas para ti. Vamos a hablar de alguien muy importante. Exacto, Dios Jesús. Vamos a hablar y vamos a conocerlo más y más. El día de hoy quiero que me acompañen a bailar ballet. Por eso seguramente se preguntarán ¿por qué esa música tan aburrida? Bueno, vamos a aprender a bailar ballet porque es algo muy importante y justo ya en estos días tengo una presentación. Pero antes de bailar ballet, no podemos estar así. Primero vamos a hacernos algo en el cabello y eso es un rodete. Muy bien, para que el cabello no salga volando por todos lados. Tenemos que fijarnos muy bien. El rodete debe estirarnos toda nuestra cara. Muy bien. Y también para la parte de abajo necesitamos algo y eso es un tutú para que podamos dar muchas vueltas. Bueno, niños, vamos a estar bailando un poco de ballet. Pero antes vamos a orar. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Soy la hermana Yolita. Quiero que oremos, Señor, por esta tarde tan hermosa de la Escuela de Jesús. Y quiero que esta oración sea, Señor, de bendición para ustedes, niños, y que también sea para todos los niños del mundo, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre por todos los niños de Bolivia y del mundo, Señor, que en este momento, Señor, protégelos, cuídalos, Señor. Gracias por esta tarde tan hermosa que me dan y quiero agradecerles también a los niños que me están escuchando en este momento y en cada momento ya estaré con ustedes hablándoles en presencia, en persona mía. Gracias, niños. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, niños, esa última parte realmente es la que me cuesta mucho. Tengo que practicar. Ay, y ya va a ser mi presentación. Ay, no. ¿Cómo voy a dar esas vueltas sin hacer caer nada? Ay. Bueno, niños, mientras yo practico aquí dando vueltas y vueltas, vamos a tener el tiempo de alabanza. Así que tú y yo vamos a adorar a nuestro Señor. Desde la salida del sol hasta
de caerme siempre. Ay, 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 niños. Ay, creo que mis compañeros de ballet tienen razón. Yo no puedo bailar. Siempre me caigo, siempre descoordino, siempre... No sé, no. Creo que esto no es lo mío. Es más, niños, creo que no voy a ir a la presentación porque voy a fallar y siempre me van a hacer sentir mal. No voy a ir. Ya lo decidí, no voy a ir. Me saco esta estudiante y no voy a ir. Bueno, niños, vamos a pasar el tiempo de la Biblia, de la palabra de Dios. Hola niños, el día de hoy les vamos a contar una historia que se encuentra en la Biblia, en el libro de Mateo, en su capítulo 5. Dice la Biblia que a Jesús lo seguía mucha gente, porque veían de todas las cosas maravillosas que Jesús hacía y que les decía. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta que mucha gente lo seguía, se subió a la ladera de un monte y ahí empezó a hablar con la gente. Lo que les dice en ese lugar se conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas, porque Jesús les decía bienaventurados, y bienaventurados significa dichosos. Bueno, pues dice la Biblia que cuando Jesús se subió a ese lugar, empezó a hablarles y les dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, son aquellas personas que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Como por ejemplo Pedro, uno de sus discípulos. Antes de conocer a Jesús, un día Pedro estaba tratando de pescar con sus compañeros y dice la Biblia que toda la noche estuvieron intentando pescar, pero no lo consiguieron. Entonces cuando Jesús los ve en la mañana, les dice: echen las redes al mar. Y Pedro le dice: no hemos pescado toda la noche, pero está bien, porque tú nos lo pides, lo vamos a hacer. Entonces echaron las redes al mar y dice la Biblia que una enorme cantidad de peces se subió a la red, pero era tan grande la cantidad de peces que Pedro tuvo que llamar a sus amigos. Y entonces, en ese momento, Pedro reconoce a Jesús, reconoce quién era el que le había dicho esas palabras. Entonces, se da cuenta de la necesidad que tiene de él y cae de rodillas y le dice: aléjate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Él estaba reconociendo la gran necesidad que había en su corazón de Jesús. Bueno, entonces cuando Jesús estaba en ese monte, otra de las cosas que les dijo a las personas que lo seguían fue: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Como por ejemplo un hombre que menciona la Biblia que se llama Jairo. Jairo era un judío que era dirigente de una sinagoga y una vez se le acercó a Jesús para decirle: maestro, mi hija acaba de morir, pero ven a mi casa y pon tu mano sobre ella y ella quedará sana. Entonces imagínense cómo se encontraba el corazón de ese hombre. Se encontraba triste, con llanto, pero así fue y acudió a Jesús. Dice la Biblia que Jesús fue a casa de Jairo y cuando entró donde la niña estaba, la tomó de la mano y le dijo: levántate. Y la niña se levantó. ¿Se imaginan la alegría de aquellas personas? La familia de esa niña estaban felices, dichosos. Otra de las cosas que Jesús les dijo cuando estaba en el monte es: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y eso me recuerda a Pedro y a Juan, que eran discípulos de Jesús. Un día, cuando iban pasando hacia un lugar, estaba cerca de ellos un hombre que era paralítico de nacimiento, no podía caminar. Cuando ellos lo vieron, le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y desde ese entonces el hombre empezó a caminar. Pero los dirigentes judíos no querían que se predicara la palabra de Dios. Entonces metieron a la cárcel a Pedro y a Juan. Y ahí los amenazaron y les dijeron que no debían volver a hablar de Jesús, ni de nada de las cosas que él hacía, porque los amenazaron de muerte.
Cuando ellos salieron, Pedro y Juan de la cárcel, fueron a reunirse con sus compañeros, con sus amigos, los otros discípulos. Y entonces ahí les contaron lo que había pasado. Imagínense cómo se sintieron todos al saber que a Pedro y Juan los habían metido a la cárcel y los habían amenazado de muerte. Ellos sabían que también ellos podían morir a causa de predicar la palabra de Dios. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue que todos se arrodillaron y oraron a Dios y le pidieron a Dios que les quitara ese miedo y que ellos pudieran predicar la palabra sin temor. Y dice la Biblia que en ese momento la tierra tembló del poder de Dios que estaba ahí, y después de que terminaron de orar, todos salieron y predicaban sin ningún temor la palabra de Dios. Habían sido dichosos. ¿Por qué? A pesar de haber sido perseguidos a causa de predicar la palabra, Dios les había concedido lo que ellos habían pedido. Otra de las cosas que Jesús les dice en ese monte a las personas fue: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y una vez, dice la Biblia, que había una vez, estaba Jesús con sus discípulos y las personas traían a los niños para que vieran a Jesús, para que Jesús los bendijera. Y los discípulos, cuando ven estas cosas, dicen: no, los niños que no se acerquen. Niños como ¿tú crees que eso era correcto? ¿Que los niños no se pudieran acercar a Él? No, ¿verdad? No era justo. Ellos también podían acercarse a Jesús. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de lo que los discípulos estaban haciendo, Él les dice: no, dejen que los niños se acerquen a mí. No les impidan acercarse a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se imaginan lo dichosos que se sintieron los niños y los papás al escuchar las palabras que Jesús decía? Cuando los discípulos les dijeron primero: no, que no se acerquen, y después Jesús les decía: no, sí que se acerquen. Qué dichosos se sintieron esos niños cuando Jesús los defendió y dejó que ellos se acercaran a Él. Pues muy bien, otra de las cosas que Jesús les dijo a aquella gente que lo seguía cuando estaba en el monte fue: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga o levante toda clase de calumnias en contra de ustedes. Eso me recuerda a la historia que dice la Biblia cuando Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Dice la Biblia que Jesús hizo lodo y le puso en cada ojo a ese hombre que era ciego, y él recuperó la vista. Qué dicha debe haber sentido este hombre cuando de pronto empezó a ver las cosas que nunca en su vida había visto. Pero entonces los judíos lo llevaron a este hombre ante los fariseos, porque Jesús estaba sanando en sábado y la ley decía que ese día era de descanso. No entendían que el poder de Dios no tiene día, se puede hacer cualquier día y nosotros podemos acudir a Él cualquier día. Este hombre ciego, qué dichoso era. Entonces, cuando los judíos llevaron a este hombre ante los fariseos lo interrogaron y le decían: ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? Y él les dijo: pues a mí, yo antes era ciego y ahora ya puedo ver. Y los fariseos se enojaron y decían: no, ese hombre que te hizo eso es un pecador porque te ha sanado en sábado. Pues si era pecador yo no sé, pero lo único que sé es que a mí me ha sanado. Entonces los fariseos, que no creían, llamaron a sus padres, y los padres, cuando llegaron, estaban muy atemorizados porque tenían miedo de qué les podían hacer los fariseos. Les interrogaron a los papás de este hombre y los papás dijeron: pues nosotros lo único que les podemos decir es que él era ciego. De lo demás, pregúntenle a él, porque él ya está bastante grandecito para decirles. Entonces le seguían preguntando a este hombre que había sido sanado cómo había sido eso, qué era lo que había pasado. Y el hombre finalmente les contesta: bueno, ¿por qué me preguntan una y otra vez? Yo ya les dije que yo antes no podía ver, pero ahora ya puedo ver. Pero no entiendo por qué me preguntan algo que ya les contesté. ¿Acaso quieren ser sus discípulos? Entonces los fariseos, cuando escucharon eso, se enojaron muchísimo y lo insultaron a este hombre y le dijeron: no, tú serás su discípulo, porque nosotros no queremos ser sus discípulos. Es más, no sabemos ni de dónde ha salido ese hombre. Y entonces
El hombre que había sido sanado les contestó: eso es lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde ha salido, pero que a mí me haya devuelto la vista. Ese hombre que me sanó no es más que una persona que viene de Dios, porque nadie que no viene de Dios puede hacer estas cosas que él hace. Ningún hombre que antes había sido ciego ha recuperado la vista. Entonces, este hombre tiene que venir de Dios. ¿Se imaginan, niños? Este hombre que había recuperado la vista a pesar de cómo lo insultaron los mismos fariseos y todas las cosas que le decían, no tuvo miedo y él dijo: sí, ese hombre me ha sanado y también ese hombre yo creo que viene de Dios. Los fariseos no solo lo insultaron, sino que también lo expulsaron de la sinagoga. Pero este hombre, qué dichoso había sido al recuperar la vista. Y así es Dios. Dios tiene misericordia. Dios es un Dios de amor. Él consuela a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia. Dice la Biblia que el reino les pertenece, a los que son pobres en espíritu. Y también a aquellos que son perseguidos, insultados. Dice la Biblia que deben sentirse dichosos. Entonces, niños, nosotros también nos podemos sentir dichosos. Cuando a veces lloramos, cuando a veces sufrimos, podemos acudir a Dios y nos sentiremos muy dichosos. Espero que esta lección te haya gustado y sobre todo que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima. Hola niños, mi nombre es Adriel y en este momento estoy trabajando en un proyecto bastante difícil y se me está complicando bastante. Pero no me voy a rendir. Creo que ya está. Miren, al parecer puse todos los cables bien y si no me equivoco, tiene que funcionar. Bien niños, me salió muy bien. Esto me recuerda a un versículo.
Este versículo, niños, se encuentra en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, niños, es la palabra de Dios. Está constituida por muchos versículos y capítulos. Está inspirada por Dios, pero fue escrita por muchos hombres en el pasado para traérnosla a nuestras manos. Y vamos a estudiar un capítulo en específico, que es Romanos 8:18. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora con ustedes, niños, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Bien, niños, ¿qué es aflicciones? Aflicciones son las cosas que nos pasan o que nos van a pasar malas, que nos hacen sentir muy tristes. Ahora, ¿qué es gloria? Gloria es lo que está preparando Dios para nosotros, que al final de todo esto, al final de todas las aflicciones, vamos a estar con Él sin ninguna preocupación nunca más. Ahora, ¿qué es manifestarse? Es cuando nosotros ya vamos a estar con Él, con Dios. Ahora, niños, nos toca repetir el versículo. Vamos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Ahora, niños, voy a borrar una palabra y ustedes también tienen que repetirlo igualito. Ya. Otra vez. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Ahora, niños, voy a borrar otra palabra. Ahora otra vez. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Muy bien, niños, ahora repitamos una vez más. Ahora con otra palabra borrada. Muy bien. Ahora Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Bien, niños, espero que se cuiden mucho, que repasen el versículo, que no solo se quede como un versículo más. Espero que se hayan divertido. Adiós. Niños, realmente la lección estuvo muy hermosa y me hizo dar cuenta de tantas cosas, que no importa si tal vez me molestan o me tratan mal o me hacen sentir mal, porque lo más importante es que todo eso Dios lo va a recompensar con felicidad, con gozo, y cuando estamos con Él es así. Así que adivinen qué, he decidido ir a mi presentación. Y ya todo va a ser diferente, porque sé que Dios va a estar ahí conmigo y sé que Él también me va a ayudar a que me salgan los pasos y todo. Y ya no voy a estar tan preocupada por lo que dirá o porque me salga mal, sino que yo lo voy a hacer con confianza, sabiendo de que Dios va a estar siempre ahí. Así que te desafío a que siempre confíes en el Señor, no importa por la prueba que estemos pasando. O tal vez haya tristeza en tu corazón, o ha pasado algo terrible, porque Dios puede transformar toda esa tristeza en alegría, porque con Él somos muy felices. ¡Chao, niños! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!